atentos, de inmediato nuestra entrevista de esta tarde. El precandidato presidencial Carlos Prósperi por Acción Democrática para el proceso de primarias. Además, proceso electoral donde participa un sector de la oposición, no todas las oposiciones. Sin embargo, es un proceso que ya tiene una fecha en el calendario. 22 de octubre. En nuestro bloque inicial veíamos una introducción con los portales de noticias donde un elemento como es el tema de la participación técnica del Consejo Nacional Electoral. No hay una posición unificada por parte de los precandidatos a este proceso electoral de primarias. ¿Cuál es la posición de usted respecto a la participación o no del CNE y esa comisión técnica? No, gracias Rosa por la invitación al programa y al canal. Gracias a ti. En efecto, hemos visto cómo quizás se ha dado una polémica en torno a que si se debe contar con el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral o si no se debe contar con el apoyo técnico del CNE. Bueno, nosotros tenemos que decir que los abogados, en nuestro caso decimos que a veces hay jurisprudencias que son decisiones que ya se han tomado y uno se apega a esa decisión anterior. ¿Qué debo decir? Que si nosotros hoy tenemos que empezar a generar confianza y a llamar a nuestros electores que puedan salir a votar, ¿qué le decimos a nuestra gente? No votes con ese CNE o lo vetamos y el año que viene, una vez que yo quede electo candidato presidencial, le digo, vamos a participar en las elecciones presidenciales para derrotar a quienes están en el gobierno con ese Consejo Nacional Electoral. Yo creo que no podemos seguir incurriendo en esa quizás novatada de no poder generar confianza en el árbitro electoral. ¿Y por qué decía que hay una jurisprudencia? Porque en el año 2012 hubo unas elecciones primarias donde era, por cierto, la presidenta Teresa Albane, quedó en esa elección electo Enrique Capriles, segundo quedó Pablo Pérez, tercero quedó María Corina, cuarto Diego Arias, quinto Pablo Medina y así sucesivamente. Y ese CNE también eligió a María Corina como diputada de la Asamblea Nacional. Claro, bueno, lo que pasa es que son consejos nacionales electorales con diferentes rectores y quizás hay unas oportunidades que las condiciones han sido mejores que otras, pero lo importante es que en ese 2012, ¿qué se garantizó? La destrucción de los cuadernos electorales para evitar una segunda lista Tascón. Y aquí no fue que participó el CNE y que ellos organizaron el proceso, no. Ellos prestaron las máquinas y prestaron el apoyo técnico para poder tener un registro electoral. ¿Por qué? Bueno, porque hay que garantizar que las personas que están inscritas en el registro electoral permanente puedan salir a ejercer el derecho al voto y a tomar una participación de decidir quién quiere que sea su abanderado para las elecciones presidenciales del próximo año. Bueno, eso por una parte es una de las posiciones en las que se ha mantenido firme. Ahora hay otra pregunta que es muy importante, que justamente es el tema de interés de la población venezolana, el tema económico. Pues hemos visto cómo lamentablemente hay una desigualdad galopante en nuestro país. Hay personas que pueden vivir muy bien y eso también se celebra a quienes emprenden, a quienes están triunfando en sus negocios, pequeñas, medianas empresas, pero hay un sector mayúsculo de la población, especialmente preocupa los jubilados por el tema de las pensiones, de los salarios, trabajadores públicos, pensionados, las profesiones, profesores, en fin. Hay una situación muy preocupante respecto al tema del salario, además que desde diciembre para acá la población empieza a sentir cómo la hiperinflación empieza nuevamente a atentar contra su tranquilidad y su paz emocional porque la canasta básica sigue aumentando y el salario se sigue depreciando. No, mira, totalmente, Rosa, quizás nosotros hemos visto cómo nuestros maestros, los educadores, han sido punta de lanza en las protestas para la reivindicación salarial. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, que lamentablemente hoy los empleados de la administración pública, porque no solo son los educadores, son el sector salud, es los venezolanos, es los que trabajan en una gobernación, en la alcaldía, los que trabajan en los consejos legislativos, los que trabajan en ministerios, los que trabajan inclusive en la presidencia, el personal del Ministerio de la Defensa, de cada una de las dependencias del Estado. 5.5 millones de empleados de la administración pública, de acuerdo a cifras oficiales. Hoy los empleados públicos ganan $5 al mes. ¿Qué puede hacer una persona con $5 al mes? Absolutamente nada. Y uno puede hablar con cierta propiedad porque yo soy hijo de padre y madre maestros, educadores, jubilados y de paso mal pagados, porque los jubilados aún son peores beneficiados que las personas del personal activo, porque de una u otra manera tienen un bono de alimentación, los jubilados no. Y nosotros hemos venido manifestando que es una necesidad que el gobierno de una vez por todas entienda que hay que instalar una tripartita, donde esté el Estado, donde esté el patrono y donde estén los trabajadores, para discutir unas contrataciones colectivas o los contratos colectivos que se vayan a firmar en beneficio de nuestro pueblo. Ahora, ¿se han realizado estos diálogos de la comisión tripartita? Bueno, se dio uno en Margarita hace poco con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo que estuvo,
pero no hubo una respuesta como tal. ¿Qué es lo importante? Que podamos tener respuestas y soluciones a los problemas. Ahora, lo que sí no podemos ser es demagogos, porque a veces escuchamos personas decir, bueno, que el salario mínimo puede estar en 1.000, en 1.500, en 2.000 dólares. Bueno, y hay la viabilidad económica. Nosotros tenemos que ser responsables con el pueblo. Nosotros no podemos ser demagogos, nosotros no podemos ser politiqueros, nosotros tenemos que ser políticos. ¿Qué dijimos en nuestro plan de prosperidad que nosotros tenemos que hacer? Y el plan para la prosperidad de Venezuela, que nosotros tenemos que desde ya empezar a sentarnos a buscar una solución al salario mínimo de los trabajadores y que nosotros tenemos que garantizar un salario que se pueda ir llevando progresivamente acorde a los estándares de la región. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente hoy somos casi que el penúltimo país en toda la zona con el peor salario mínimo en Venezuela. Ahora, ¿qué hacer para que esto se revierta? Porque se dice fácil, pero ¿cuál sería esa propuesta? Bueno, las medidas tienen que ser definitivamente económicas. Entender de una vez por todas que nosotros no es que tenemos que seguir siendo dependientes de la renta petrolera, Rosa, pero nosotros tenemos que desde ya empezar a reactivar la estatal petrolera, que ha sido el músculo financiero de Venezuela. Lamentablemente hoy tenemos una producción alrededor de 600.000 barriles día que no nos alcanza ni siquiera para poder cubrir los gastos necesarios del país. Nosotros tenemos que de una vez por todas entender que hay que apostarle a lo hecho en Venezuela, que nosotros tenemos que sentarnos con nuestros productores. Ahorita estamos en el mes de marzo, ya dentro de 2 meses, en mayo, empieza el ciclo de invierno, que es el ciclo de siembra en los estados venezolanos, en el interior del país. Y hasta la fecha no hay unas políticas agrícolas que vayan dirigidas a atender este sector. Nosotros tenemos que buscar alternativas distintas, Rosa. Y fíjate, cuando uno, por ejemplo, revisa cada una de las situaciones en el mundo, ¿cuál es la diferencia con República Dominicana y Venezuela, por ejemplo? Nosotros no explotamos el turismo. República Dominicana vive única y exclusivamente del turismo. En Venezuela, lamentablemente, no nos hemos preocupado porque se puede explotar el turismo. Nosotros tenemos nieves, nosotros tenemos desiertos, nosotros tenemos montañas, tenemos llanos, tenemos playas, y esto ha estado también en el ríos. discurso oficialista, el tema de recuperar el turismo como otro motor, la diversificación de la economía, rescatar la industria petrolera. En el caso del Ejecutivo, pues han dicho que estas metas no las han podido lograr o alcanzar por el tema de las sanciones. En el primer bloque del programa, un grupo de dirigentes juveniles del PPT decía que cada uno de los precandidatos de estas primarias de la oposición debería también exigir o deberían firmar un acuerdo donde todos se comprometan a exigir el fin de las sanciones económicas de Estados Unidos hacia Venezuela. ¿Qué piensas sobre estas sanciones? Mira, nosotros lo hemos manifestado. En nuestro caso, nosotros en el caso de AD, pero no de los precandidatos. Nosotros ni hemos solicitado sanciones, ni tampoco tenemos la potestad de levantar las sanciones. Y lo hemos manifestado. Todo lo que atente contra la población, nosotros tenemos que estar en desacuerdo. Nosotros no lo podemos apoyar. Ahora, este es un problema entre dos naciones que tienen que buscar una mediación para solucionar el conflicto. Pero lo que sí no es justo es que se tenga que basar o sustentar en una excusa o un sopretexto de que las sanciones son los culpables de lo que pasa, o la sanción es la culpable de lo que pasa hoy en Venezuela. Y los otros 21 años atrás que el país no estuvo sancionado, ¿por qué no se solucionó el problema de Venezuela? Porque no hay voluntad política, porque no hay voluntad de querer cambiar la situación. Y cuando uno habla, por ejemplo, del turismo, es importante que nosotros digamos que ¿qué sucede con el caso del turismo en Venezuela específicamente? Que la gente tiene temor de venir a Venezuela porque dicen que en Venezuela hay mucha inseguridad, porque en Venezuela se va la luz. Que quizás, Rosa, hay muchísimas personas que no se han paseado por lo más importante, porque cuando tú ves a lo mejor algunas encuestas, las encuestas señalan que el problema de Venezuela principal es la economía y el salario de los venezolanos. Pero la columna vertebral de todo esto es la electricidad. Claro, los servicios públicos. Pero sobre todo la electricidad. Si nosotros no logramos que el sistema eléctrico nacional salga adelante, hoy no nos estuviesen viendo a través de estas cámaras. Hoy, lamentablemente, PDVSA no pudiese estar procesando lo poco que puede procesar. Hoy los hospitales estuviesen paralizados. Hoy la educación estuviese aún más paralizada de lo que está en este momento. Y así sucesivamente. Para nosotros es fundamental no solo que podamos empezar a generar lo necesario para que pueda ponerse en marcha las empresas de Guayana, para que pueda ponerse en marcha los empresarios, para que pueda ponerse en marcha la economía venezolana. Bien, de eso vamos a estar conversando al regreso de la pausa, porque entiendo que el tema de los servicios públicos obviamente es uno de los grandes problemas a resolver y vital para desarrollar propuestas como la que mencionas, el tema del turismo. De eso hablaremos al regreso, sus preguntas también importantes para nosotros. Argumentos GB en Instagram, @argumentos_GB en Twitter, mi cuenta ustedes la conocen, @rosa_periodista, síganos y háganos sus preguntas.